macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Laura Harburger. Laura es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas. Es investigadora de CONICET. Su especialidad es el control de mosquitos vectores de enfermedades humanas. Su tema de investigación es el desarrollo de herramientas para control de mosquitos basadas en el efecto sobre su fisiología, comportamiento y estudio de la resistencia a insecticidas. Se desempeña en la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa, Unidad Ejecutora Doble Dependencia CONICET, Ministerio de Defensa, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Le agradecemos a Laura su tiempo aquí con nosotros en Macroscopio y le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Sandra? Un gusto. Bueno, Laura, comentame un poquito, nos gusta empezar el programa así, con los recorridos personales. ¿Cómo fue que te decidiste por las ciencias biológicas? ¿Cuándo nació esa curiosidad, ese interés por la disciplina? Mira, en realidad fue impulsada más que nada porque a mí me gustaban mucho los animales. Entonces quería estudiar algo relacionado con animales, pero no para verlos solamente cuando estuvieran enfermos, que era lo que me parecía que hacían los veterinarios. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que me acerque a los animales, pero para entenderlos más en su entorno, en su ambiente, en sus comportamientos? Y por eso es que empecé biología, pero la realidad es que sin saber demasiado de qué se trataba, ¿no? ¿Te formaste en universidad pública? Sí, empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la UBA, que acá está en el barrio de Núñez, y es dentro de lo que es Ciudad Universitaria. Hay otras universidades también de la UBA en el mismo área. Y bueno, empecé primero con el tema del CBC, que en ese momento se podía hacer en diferentes sedes. En mi caso pude hacerlo en una sede cercana a donde yo vivo, que es en Vicente López, y pude hacerlo cerca de ahí, lo cual me facilitó muchísimo como la parte del ingreso. Y después, bueno, ya estudiando ahí en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En un principio la carrera dura más o menos unos 6 años, sin incluir el CBC, o sea, es el CBC y 6 años más. Uh-huh. Los primeros 3 años es como un ciclo básico, donde hay un conocimiento general de las distintas áreas de biología, se estudia zoología, se estudia botánica, las diferentes ecologías, genética, como para dar un pantallazo general. Y después, los otros 3 años, cada uno se especializa en alguna de las áreas que tenga interés. Uh-huh. En mi caso, estudié todo lo que es la parte de ecología, porque mi intención en realidad, que después no fue tal, como verán por la presentación que me hiciste, era trabajar con felinos. Me interesaba toda esa parte del estudio de los felinos. Y bueno, para eso había que estudiar un poco de ecología regional, ecología de paisajes, ecología y desarrollo humano, para ver cómo nos vinculaba con los distintos ambientes. Pero bueno, después felinos no podía hacerlo en Buenos Aires, porque claro, la mayoría está en el norte de nuestro país. Y bueno, eso hizo que cambie un poco después el rumbo en lo que era mi especialización, ¿no? ¿Fuiste la primera en tu familia en acceder a educación superior o ya había profesionales? No, mis padres ambos estuvieron también en exactas, uh-huh, pero lo que hoy se llama licenciatura en ciencias de la computación, que en ese momento se llamaba computador científico. Ellos estudiaron en los 70, donde la computadora ocupaba todo un cuarto, claro, o sea, fueron pioneros en todo lo que fue eso. Y bueno, fueron la segunda camada de que se recibió de esta carrera. Donde bueno, la computadora eran todos con cintas magnéticas, y bueno, se pudieron desarrollar muy bien porque en ese momento esto no existía en nuestro país, y cuando terminaron la carrera la verdad que se les abrió muchas oportunidades de trabajo
en su área de conocimiento, más que nada en empresas privadas, pudieron incorporarse en esas áreas, que por ahí con la biología no pasa mucho eso. Claro. En biología no tenés mucho acceso a trabajos en empresas privadas, sino que es más bien lo que es o docencia o en CONICET. Claro, investigación. Entonces, bueno, exactamente, o hacer investigación. Que, dicho sea de paso, en el momento también que yo estudié, no tenía ni idea lo que era el CONICET, no tenía ni idea lo que era la investigación. De hecho, cuando me recibí, empecé a trabajar un año en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que está acá en Buenos Aires, que es una reserva de unas 300 hectáreas, que se considera un humedal natural, acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, y empecé trabajando ahí. Nada que ver con la parte de investigación, recomendada por uno de los docentes que tuvo en una de las ecologías que cursé, y después recién más adelante, contactándome así con amigos, me hablaron de esta oferta que era para trabajar con insectos, que dicho sea de paso tampoco había hecho muchas materias relacionadas con insectos en lo que era la especialización. Así que ahí también tuve que volver a estudiar un poco más durante mi doctorado y especializarme bien en lo que era la parte de entomología o el estudio de los insectos. Y así, digamos, ¿cómo fue que te interesaste? ¿Qué es lo que te atrajo porque fue un cambio contundente, ¿no? Más allá de que, bueno, como bien comentás, era una idea inicial que no tenías mucho sustento, lo de los felinos, además de la cuestión geográfica. ¿Cómo fue que cambiaste a los mosquitos, a los insectos en general? ¿Qué fue lo que te atrajo de eso? Mira, en realidad cuando me comentan que había una beca para hacer el doctorado, que era en el estudio del mosquito Aedes aegypti, que bueno, ya lo conocemos hoy en día como vector de diversas enfermedades en nuestro país, y la idea era estudiar cuál era una alternativa para lograr un control efectivo del mosquito. Y la verdad que lo que más me atrajo de eso era que, si bien lo de los felinos me encantaba, la verdad que era un poco ideal, y esto era algo mucho más concreto que quizás, si resultaba en una tesis satisfactoria, podía tener un impacto en la sociedad, ¿no? Yo estaba haciendo algo o estudiando algo que le podía devolver a la sociedad, todo esto hablando también de las universidades públicas, ¿no? Lo que ellos me habían dado a mí, lo que ellos me habían permitido estudiar durante 7 años de formación en la carrera. Entonces eso fue lo que más me atrajo, que era de alguna manera ver plasmado lo que uno estudia en un producto o en un desarrollo final. Y cuando hiciste el doctorado, ¿ya nació en vos la vocación de investigación? ¿Ya lo veías como una posibilidad concreta o todavía estaba ahí en veremos? No, a medida que iba haciendo el doctorado, yo siempre fui muy metódica para estudiar y para trabajar. Entonces, la realidad es que una de las principales cosas que se necesitan para la investigación es el método científico, ¿no? Sí. Entonces me empezó a traer todo esto de la repetición de los ensayos, de que cuando no salían ver por qué variables no estaban resultando los ensayos efectivos, qué podía ir cambiando y mejorando para que sea más efectivo. Y la verdad que en ese momento mi directora de doctorado, que es la doctora Susana Castro, que hoy ya está jubilada, me acompañó muchísimo. Ella era química, mi tesis tenía mucho de química, entonces también se me abrió un panorama nuevo de aprendizaje, de cosas que quizás en mi carrera lo había visto desde la teoría y acá tenía la posibilidad de poder aplicarlo. Entonces, bueno, toda mi metodología, que yo ya venía leyendo en la carrera y desarrollo, la pude aplicar en lo que fue hacer un doctorado, así que ahí es donde me empezó a interesar todo lo que era el doctorado y la investigación científica. ¿Cómo fue esa etapa? ¿La disfrutaste? ¿La capitalizaste? Mira, la verdad que me tocó una etapa muy buena en lo que es el acompañamiento del Estado, en lo que son las políticas de investigación. Realmente mi laboratorio siempre en ese momento contó con mucho recurso económico, entonces realmente los reactivos y todo lo que se necesitaba para llevar a cabo la tesis siempre los tuve disponibles, y eso me ayudó muchísimo a que quisiera todavía más la carrera, ¿no? Porque el entorno socioeconómico del momento también influye muchísimo. El sueldo de los becarios era acorde, de hecho me pude independizar y irme a alquilar un departamento viviendo yo sola. Entonces, bueno, uno como que ve que además de que va creciendo en su carrera, en su desarrollo personal también, y eso acompaña mucho y te da más ganas de seguir adelante. También teníamos mucha laboratorio, tenía muchos recursos y también nos permitía eso de poder viajar a congresos,
cual es una actividad que dentro de investigación es muy linda porque uno, además de conocer lugares, conoce gente, se vincula, puede sacar ideas nuevas. Y también mi tesis tenía mucho, en la última parte, de yo desarrollé un producto para el control del mosquito y la última parte era, bueno, todo el laboratorio funcionaba bárbaro, andaba súper bien, pero era llevarlo a campo, ver si realmente en condiciones reales ese producto funcionaba. Entonces requerimos hacer un ensayo de campo en Misiones, y eso también me acercó un poco más a lo que yo realmente había estudiado, que era esto de la ecología y estar en terreno. Entonces la verdad que fue una tesis súper fructífera y donde pude, además de aprender, también aplicar un poco lo que yo había estudiado, y también en este caso también tuve suerte porque mi directora me acompañó muchísimo, porque también hay casos en donde hay conflictos entre director y becario, y eso no ayuda. Entonces, bueno, en mi caso, la verdad que mi directora fue excelente y me acompañó muchísimo. El grupo de trabajo que tenía también era fabuloso. Entonces, bueno, fue una experiencia súper linda. La defensa de la tesis también, los jurados, viste que también depende de quién te toque, fueron súper amables, siempre con acotaciones positivas, con la intención de mejorar todo lo que pudiera faltar. Así que no, la verdad que fue una experiencia hermosa el tema de hacer la tesis doctoral como becaria del CONICET, ¿no? Hacemos la primera pausa, Laura, y seguimos en unos minutitos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con Laura Harburger. Bueno, nos comentaba sus primeros años de formación, el tema de la tesis, cómo hizo su primer trabajo de campo, que estuvo por aquí en Misiones. Estábamos hablando fuera de aire lo importante que fue para ella complementar con los programas que había en territorio de control de vectores, que lamentablemente ya están desarticulados, no así las enfermedades, porque las enfermedades y los mosquitos siguen aquí. Sí, tal cual. En esos años pudimos, no solamente para mi tesis doctoral, sino que de hecho, por ejemplo, el producto que hoy en día se utiliza en las campañas de control del mosquito Aedes aegypti es un producto desarrollado por mi laboratorio, no otra tesis de un colega mío. Y de hecho, ese desarrollo se pudo llevar a cabo porque justamente en colaboración con la Base Nacional de Paludismo en Misiones, pudimos evaluar la eficacia de ese producto, que era un requisito indispensable del Ministerio de Salud para poder registrarlo y comercializarlo. Entonces, como bien vos decís, en esas bases había gente que tenía muchísima experiencia en terreno, y realmente nos ayudó muchísimo a hacer todas estas evaluaciones, a hacer los seguimientos, a poder hablar con la gente, porque también uno llega a un lugar que no conoce y es muy difícil, sobre todo en este tipo de enfermedades en donde hay que entrar a las viviendas, revisar si tienen larvas y todo eso. Justamente ellos eran súper bien recibidos, les abrían las puertas porque ya los conocían hace muchísimos años, pero bueno, lamentablemente hoy en día no tenemos programas. No tenemos esos y otras cosas. ¿Cómo fue el caminito entonces después al ingreso a carrera? ¿Cómo te fue con eso? ¿Entraste en tu primer intento o tuviste que insistir? Sí, después de la tesis doctoral me presenté a beca postdoctoral, que es el segundo paso que viene el CONICET, una beca de 2 años, y antes que finalizara la beca postdoctoral ya me estaba presentando a carrera, y sí, por suerte pude ingresar en el primer intento. Yo ingresé en el año 2013, más que nada porque, como te decía anteriormente, mi laboratorio contaba con muchos recursos económicos, entonces para nosotros fue relativa, obviamente hay todo un trabajo detrás, pero hoy en día, por ejemplo, lo que es una publicación en una revista internacional está alrededor de, depende del origen de la revista, pero entre $2.000, $3.000, 2.000 libras, dependiendo del origen, y realmente es imposible para la ciencia pagar esos valores de una revista internacional. Entonces, en esos momentos, nosotros contábamos con el dinero, y cuando yo me presenté a carrera tenía una muy buena cantidad de publicaciones, tenía de hecho patentes, entonces para mí fue bastante sencillo el poder ingresar a carrera, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo de campo? Sucintamente, supongo que no todas las campañas serán iguales, no siempre buscarás los mismos resultados, pero ¿cuál es el objetivo, digamos, en general de las campañas? ¿Cómo vas a campo? ¿Cómo planificás? ¿Cuánta gente hay en el equipo? ¿Cómo se manejan en el territorio?
Mira, hoy en día nosotros prácticamente el trabajo de campo está completamente desmantelado. Si bien nuestro laboratorio somos alrededor de 25 personas y trabajamos con insectos de importancia sanitaria, principalmente mosquitos por importancia que tienen y también vinchucas. Entonces siempre nos vinculábamos muchísimo con las bases nacionales de control, que eran las que nos acompañaban a recolectar el material biológico que después traíamos a la provincia de Buenos Aires para hacer las diferentes evaluaciones. Y hoy en día eso está bastante suspendido, así que el trabajo que más hacemos es trabajo de laboratorio. Principalmente en mi caso como dos líneas importantes de trabajo, una que es la resistencia a insecticidas. En este caso trabajamos con distintas provincias de nuestro país, a veces con instituciones que dependen del Ministerio de Salud provincial, u otras veces con otros colegas del que están en otras provincias, y ellos nos envían y recolectan los huevos. Entonces ellos, como tienen la posibilidad de salir de terreno, nos recolectan los huevos y nosotros en nuestro laboratorio los criamos según las necesidades que vamos teniendo, ¿no? En general, estamos muy abocados ahora a evaluar el estado de la resistencia a insecticidas en este mosquito, porque se ha detectado que casi todas las poblaciones de nuestro país, por lo menos todas las ciudades, son resistentes a los piretroides, que es la clase de insecticida que se utiliza hoy en las campañas de control. Entonces, por un lado, esa es una de las líneas más importantes, y por otro lado, trabajamos mucho en el desarrollo de nuevos productos para el control, es decir, bueno, los piretroides no sirven, ¿qué se puede utilizar? Entonces, evaluamos nuevos productos y también estudiamos repelentes. Hay toda una línea de trabajo de mosquitos en donde estudiamos el comportamiento de los mosquitos frente a distintas sustancias que puedan ser consideradas como repelentes. Y principalmente hoy en día el mercado de repelentes, el producto que más se utiliza es DEET. Casi todos los repelentes son a base de este producto, que es un producto que funciona muy bien y la toxicidad es muy baja, pero bueno, es interesante buscar alguna otra alternativa para complementar con el uso de este producto, porque no deja de ser un producto sintético, es decir, no es de origen natural. Entonces, bueno, utilizarlo con todas las precauciones adecuadas. Y otro entonces de las líneas de trabajo es, bueno, tratar de encontrar nuevas moléculas repelentes para el desarrollo de repelentes. ¿Con qué productos experimentan? ¿Experimentan, me decís, con productos naturales? ¿Dónde, cómo dan con ellos? ¿En base a qué? Supongo, a otras experiencias anteriores. Sí, por un lado, en el tema de los insecticidas, cuando vemos que algún insecticida no está funcionando para lograr un control efectivo, hay una epidemia de recién ahí es donde se recomienda el uso de insecticidas para bajar rápidamente la población. Ahora, el insecticida que se usa no es un insecticida de venta libre, es decir, no lo puede adquirir cualquier persona que va al supermercado, sino que es de uso exclusivo en el Ministerio de Salud Nacional y el Ministerio de Salud provincial. Entonces ellos son los que pueden comprar el producto, que hasta ahora hay un solo producto habilitado para su uso, que es al cual se encontró resistencia. Entonces lo que nosotros estudiamos son alternativas a este producto basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros somos un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en todo lo que es la problemática de dengue y chagas. Entonces, junto con ellos decimos, bueno, ellos tienen un comité a nivel mundial que evalúa diferentes productos y en base a las evaluaciones que hace, recomienda una serie de productos. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer es buscar qué productos recomienda la Organización Mundial de la Salud y evaluar si en estas poblaciones donde encontramos resistencia, estos productos son efectivos o no, como para darle una herramienta al Ministerio de Salud Nacional o Provincial para que pueda rotar el producto y buscar algún producto alternativo. Eso por un lado. Y con respecto a los repelentes, sí, tenemos una línea de trabajo con lo que son repelentes de origen natural. Muchas veces hemos trabajado con esencias o aceites esenciales de eucaliptos, que si bien han demostrado mucha eficacia como repelentes, no llegan a ser tan efectivos como los productos que hay hoy en día. Y son mucho más costosos a la hora de poder ser adquiridos. Entonces, no resulta viable para un producto comercial.
lo que estamos tratando de encontrar es eso, que sea un repelente de origen natural, pero además sea viable a la hora de comercializarlo, porque si es muy caro por algún motivo o si presenta algún tipo de irritación sobre la piel, ya deja de ser comercialmente vendible, y entonces, bueno, hay que tener varios factores en cuenta a la hora de desarrollar un producto repelente, ¿no? Cuando hablan de resistencia a los insecticidas y lo que se hace para el control, ¿toman en cuenta? Bueno, obviamente sí, porque vos además sos ecóloga, porque viste que siempre se dice que cuando se hacen esas campañas afectan a algunos otros insectos que sí son benéficos. ¿Cómo se maneja eso? Mira, eso depende mucho del insecticida que se use. En general los insecticidas, como decimos, no discriminan entre insectos. Sí son, por la dosis recomendadas de uso, seguros para lo que son vertebrados. O sea, la dosis que mata un mosquito no va a afectar para nada a un vertebrado. Entonces, en ese sentido, son seguros para vertebrados. Con respecto al resto de los insectos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las abejas, no las debería afectar porque, por ejemplo, las pulverizaciones esas para el control de mosquitos se hacen siempre en la ciudad, no se hacen en el campo. No es como el caso de los agroquímicos, en donde uno sí está pulverizando un campo de siembra. Entonces puede afectar a las abejas. En estos casos no suele afectar, por ejemplo, abejas, más que nada no porque no sean tóxicos para abejas, sino porque el hábitat es completamente diferente. Bien. Entonces, por un lado eso, pero inevitablemente a lo que son otro tipo de insectos que se encuentran en ciudades y que incluso puedan ser predadores de los mosquitos, como por ejemplo los alguaciles, sí los afecta. Entonces, la realidad es que hay que tratar de disminuir al mínimo el uso, no utilizarlo como una estrategia de prevención, porque la realidad es que no sirve para prevenir la aplicación del insecticida. No es, tengo muchos mosquitos, hay que aplicar insecticida para esperar menos, porque quizás yo tengo muchos mosquitos, pero no hay virus circulante, entonces no voy a tener una epidemia de dengue y no tiene ningún sentido estar aplicando el insecticida, ¿sí? Entonces, las recomendaciones de la OMS establecen que la aplicación de insecticidas se hace solamente en momentos en donde hay una epidemia en curso, justamente porque es la única forma de bajar rápido la población de mosquitos y tratar de detener la epidemia. Entonces, bueno, a veces es un tema bastante importante, el tema de costo-beneficio. Realmente, si bien uno puede afectar a otros insectos que estén en la zona, es más importante en ese momento detener la epidemia y no queda otra alternativa, ¿no? Lo que hay que hacerlo es de la forma más segura posible, como para incidir lo menos posible o contaminar lo menos posible sobre el ambiente. Hacemos otra pausita, Laura, y volvemos en unos segundos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Laura Harburger, mosquitos, prevención. Le contaba o le consultaba el tema de la citronela, que aquí se usa mucho en Misiones. Tenemos la cuenca esenciera en el Soberbio, y me explicabas esa diferencia que por ahí está bueno que lo digas al aire, ¿no? Entre la cuestión espacial y tópica de lo que es el repelente. Claro, cuando uno aplica un repelente puede hacerlo de dos formas. Nosotros lo llamamos siempre repelencia tópica, cuando uno aplica el repelente sobre la piel o sobre la ropa, ya sea como crema, como spray, como aerosol. Y lo que es repelente cuando uno utiliza en alguna zona, en general cuando uno está al aire libre, para que los mosquitos no se acerquen. Entonces, en el caso de la citronela, lo que se ve es que la repelencia tópica, cuando uno lo aplica sobre la piel, la protección, la picadura es solamente 40 minutos. Entonces realmente es muy poco, hay que hacer una reaplicación constante y ya deja de ser efectivo o comercialmente viable, porque un frasco que uno compre se va a agotar rápidamente por las repeticiones que hay que hacer en la aplicación. Está liberando lentamente citronela, si uno va a estar algún tiempo al aire libre, puede funcionar perfectamente bien. Lo mismo que, por ejemplo, los espirales, que tienen la misma función, o las tabletitas termoevaporables que uno enchufa a la pared. Eso, cuando uno utiliza esos dispositivos, es cuando uno habla de lo que es repelencia espacial, y ahí tienen una muy alta efectividad. Pero en general, todo lo que es producto natural, que es lo que nos pasa en el laboratorio cuando lo estudiamos, es muy volátil. Justamente por ese olor es característico de la volatilidad que tienen. Entonces, a la hora de ser aplicado sobre la piel, duran muy poco tiempo y deja de ser viable
comercial. Claro. ¿Notó el equipo, ustedes que investigan sobre el tema, un cambio en las conductas en la población, en el crecimiento de mosquitos en estas áreas? Porque en principio estaban, no sé si acotados al norte o a diversas zonas específicas del país, pero ahora como que está extendido, ¿no? Incluso, bueno, con la enfermedad, que es lo más preocupante, ¿no? Antes era exclusiva de zonas subtropicales y ahora ya tenemos dengue en hasta Buenos Aires y más allá. Sí, tal cual. Yo eso siempre lo recalco porque parece este refrán que siempre dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Parece como que la enfermedad empezó a ser importante porque ahora hace 2 o 3 años que tenemos epidemias acá, pero la realidad es que las provincias del norte desde el año 1998 vienen sufriendo epidemias más intensas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, no es que es algo nuevo, hace muchos años que venimos padeciendo la enfermedad. Y bueno, ahora cobró importancia, como vos decís, porque está empezando a llegar a las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Pero la realidad es que hay como dos corrientes. Las personas que quizás han padecido la enfermedad o tienen familiares que la han padecido están como un poco más preocupados, más alertas. Sí, definitivamente. Exacto. Si tienen algún criadero, o estoquearse con repelentes para que no pase lo que les pasó el año pasado. Ahora, hay muchas personas que directamente ni se fijan, porque eso es una realidad, si tienen criaderos o no. Y hay otra realidad que también es muy importante. Hay personas que tienen preocupaciones mucho más importantes, ¿no? Como que no saben si van a tener para comer el día siguiente. Exacto. Entonces, es una problemática social que involucra varios niveles. De hecho, nosotros lo hemos visto en campo, a veces cuando queremos hacer algún tratamiento o ver si tienen armas o no, la verdad que la gente no está muy bien. Entonces tienen preocupaciones, qué sé yo, uno puede decir, no acumulen agua porque si no hay el mosquito pone los huevos. Pero hay gente que no tiene acceso a agua potable, entonces ¿cómo le vas a pedir que no acumule agua? Si quizás tiene agua una vez a la semana nada más. Claro. Entonces realmente es una problemática que involucra varias dimensiones y que es importante tratarla a nivel local, porque nadie conoce mejor que la zona que las personas que habitan ahí. Entonces el trabajo con los municipios, con los agentes de protección de la salud es súper importante y también lo que hemos visto, que sobre todo se da en las provincias del norte, es la inclusión de este tipo de enfermedades en lo que es la currícula escolar. Porque es fundamental que los chicos estén informados de qué es una larva. Hoy en día uno ve en la tele y siempre ve el mosquito adulto, el mosquito volando. Claro. Pero la realidad es que, por ejemplo, acá en Buenos Aires, te puedo asegurar que más del 90% de la gente no sabe lo que es una larva. Sí, bueno. Es el momento más fácil de controlar, porque si yo encuentro una larva, un perrito, se acabó el problema. Claro. Entonces, esto lo están haciendo muy bien en Misiones, en particular en Posadas, que trabajan mucho con las escuelas, como para que los chicos aprendan, ponen sus propias ovitrampas, que son recipientes para ver si hay huevos de mosquitos o no, tanto en los colegios como en los hospitales. Y es muy importante trabajarlo ya desde los chicos más pequeños, porque ellos después son los que difunden la información, incluso sus padres. Entonces creo que este tipo de problemáticas es fundamental incluir la currícula escolar, ¿no? Sí, la prevención, la difusión, la información, siempre sabemos que para todos los casos es lo que mejor redunda, ¿no? Sobre todo en temas de salud pública. Y además incluimos en estos vectores otras enfermedades que sí por ahí son un poco más nuevas, como el Zika y el chikungunya, que también son graves, que también son peligrosísimas y también tienen que ver con este mismo vector, ¿no? Sí, y es un pie muy importante el que me das, porque también justamente ahora que apareció la vacuna contra el dengue, parece que fuera la salvación. Y bueno, me vacuno y ya está, pero la realidad es que justamente este mosquito transmite otras enfermedades. Así fue con la fiebre amarilla. De hecho, este mosquito transmite la fiebre amarilla. Entonces vino la vacuna contra la fiebre amarilla, listo, no hicimos más nada, después tuvimos el dengue. Ahora ven la vacuna contra el dengue. Entonces, la realidad es que si uno mira lo que pasa en países vecinos como Bolivia, Paraguay o Brasil, que tienen el dengue endémico, es una enfermedad que
el mosquito una vez que llega para quedarse. Claro. Entonces, la verdad que no podemos descansar en una solución única que se llame vacuna o se llame insecticida, porque yo siempre recalco esto, por más que yo haga mi tarea de sacar los cacharros, etcétera, etcétera, si mi vecino tiene, ya está, porque el mosquito va a pasar de una casa a la otra. Exacto. Entonces, si no actuamos como comunidad, realmente es muy difícil de controlar, ¿no? ¿Cuánto? Porque, Perdón, porque se entrecortó un poco. y cada uno, digo, al nivel que le compete, ¿no? Porque el tema esa del saneamiento ambiental y acceso a agua potable ya no depende de la comunidad, sino de un nivel más arriba, ¿no? Te quería preguntar si además notás cambios climáticos o de fisonomía de paisajes, influencia antrópica en el ambiente, ha dado cambios en la existencia de mosquitos en la población. No, lo que se va viendo es que el mosquito se va viendo cada vez mejor a los climas más templados. Uh-huh. Como decías vos al comienzo, antes estaba como en las zonas tropicales. No, lo que te decía es que, de hecho, en nuestro país, este mosquito se consideró como erradicado en el año 1964, gracias a las campañas de control que se hacían en ese momento. Pero después, en 1986, ingresó desde Brasil ya a nuestro país. Uh-huh. Y desde ese momento ha venido y a medida que ingresó desde el norte, se ha extendido cada vez más su distribución y hoy en día se hasta toda la provincia, casi toda la provincia de Buenos Aires, se ha encontrado en lugares puntuales en Mendoza. Entonces todo indica que cada vez se va adaptando mejor a las condiciones climáticas templadas. De hecho, como sabemos, es un mosquito que no está en el aire libre y en las plazas, sino que es un mosquito que está en las viviendas o los alrededores de la vivienda. Entonces, por más que haga frío fuera, yo en mi casa estoy calentita y el mosquito también está confortable. Entonces, bueno, todo eso ayuda a que el mosquito se vaya extendiendo cada vez más a lo largo y ancho del país, y que la enfermedad se vaya extendiendo con él, ¿no? Hacemos la última pausa y retornamos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Laura Harburger. Bueno, hablamos de mosquitos. ¿Cómo viene el año para vos? ¿Cómo estás viviendo en tanto investigadora de CONICET? ¿Cómo está funcionando tu equipo con este ajuste presupuestario? ¿Los ha impactado de alguna manera? ¿Están como siempre? Mira, este año viene complicado y con muchísimo trabajo, más que nada porque, bueno, a raíz de que encontramos esto de la resistencia a piretroides, estamos viendo qué alternativas se pueden utilizar, lo cual es fundamental, porque la realidad es que en aquellos lugares que los mosquitos son resistentes a piretroides, hoy en día no hay ninguna otra alternativa aprobada por el ANMAT para el control. Con lo cual es importante desarrollar alguna nueva herramienta para el control del mosquito. Con respecto a la financiación, estamos muy mal, prácticamente no tenemos financiación. De hecho, colegas de mi laboratorio y yo también ganamos un proyecto de la agencia, un PICT, que todavía no se está haciendo efectivo, porque no sabemos qué pasó con el dinero, si el dinero está o no está. También un proyecto del CONICET que el dinero no está tampoco disponible. Entonces se nos está complicando bastante poder llevar a cabo todas nuestras tareas habituales, ¿no? Claro. Es una situación complicada. Claro, eso repercute directamente en un resultado positivo del que me estás hablando, aunque si no pueden experimentar e investigar, no pueden garantizar que este nuevo producto salga a la luz y sea utilizado, ¿no? Así de contundente. Sí, la verdad que sí, es un tema, sobre todo porque también queríamos extender el estudio de la resistencia a otros lugares del país. Nosotros estudiamos en particular dos localidades de Salta, que son Orán y Tartagal, Clorinda en Formosa y Puerto Iguazú en Misiones. Y bueno, ya tenemos algunos otros datos sobre Posadas, sobre Oberá, Córdoba, pero bueno, queríamos extender este trabajo a todas las localidades que pudiéramos del país, y realmente para eso necesitamos los recursos para hacer nuestras tareas. Entonces, bueno, en ese sentido estamos bastante complicados. También, por otro lado, no están saliendo mucho las becas
que son nuestro insumo de trabajo. Los becarios que hacen el doctorado son los que nos ayudan y colaboran con las tareas de investigación, y bueno, como no hay becas disponibles, y tampoco está siendo atractivo para los más jóvenes el sistema científico, ¿no? Claro. Es un sistema en donde vos tenés que hacer un doctorado por 5 años, un postdoctorado por 2 años, o sea, estudiar 6 años de carrera, 7 años más de doctorado, por un sueldo que la verdad que es bajísimo. Entonces ya los jóvenes no quieren dedicarse a la parte de investigación, ¿no? Otro contexto completamente distinto al que viviste vos, pero bueno, estamos llenos de montañas rusas en este país, de subidas y bajadas, pero bueno, habrá que insistir, porque bueno, en muchos casos, como el tuyo y como el de otros tantos que han pasado por el programa, se les nota la vocación y la pasión por lo que hacen, así que yo creo que no, aunque no sean las mejores condiciones, nunca son las mejores ni las ideales, siempre están garantizando y encontrando algún intersticio para seguir haciendo lo que les gusta hacer. Sí, aparte, bueno, en nuestro caso particular, como mencionabas al principio, la institución depende también del Ministerio de Defensa. También, claro. Entonces, bueno, en este momento podemos quizás tomar recursos de ese ministerio para hacer alguna de nuestras tareas. Entonces, bueno, eso también en particular nos ayuda para poder seguir manteniendo el laboratorio, porque eso también es importante. Nosotros tenemos cría de insectos en donde tiene que haber temperatura y humedad controladas, normas de bioseguridad, porque imagínate, estamos trayendo a Buenos Aires bichos que vienen de otros lugares del país, claro. Y todo eso económicamente representa mucho. Así que todo esto es lo que nos ayuda el Ministerio de Defensa, porque nuestro laboratorio está situado en un predio que es el Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, en ese sentido quizás estemos un poco mejor que otras instituciones que realmente les está costando mucho pagar la luz. En nuestro caso, por lo menos todo lo que es el funcionamiento lo tenemos garantizado. Claro. Así que es como un incentivo para poder seguir adelante. Claro. No es menor sostener esa tremenda estructura, porque además, bueno, en otros casos nos encontramos con problemas para los reactivos, los insumos, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental en los laboratorios, ¿no? Quizás en otras disciplinas no es tan prioritario, pero sí en la que trabajan ustedes, ¿no? Sobre todo cuando trabajan con organismos vivos. Sí, tal cual. Sí, el tema de los reactivos también está complicado, porque imagínense, son todos en dólares, las importaciones, como son productos, en nuestro caso, por ejemplo, son productos de alta peligrosidad, los insecticidas, entonces, bueno, el proceso de importación no es tan sencillo, y bueno, eso van llevando bastante tiempo, así que imagínate, cuando uno lo compra $1, y cuando lo tiene que pagar, esa tiene otro precio, así que bueno, también. Pero bueno, nada, tratando de seguir adelante, más que nada por eso que te comentaba, que los resultados de nuestra investigación siempre están muy vinculados a las políticas públicas, y eso a nosotros nos incentiva para poder seguir adelante, ¿no? Sí, fundamental. Comentabas así al inicio, no sé si están en contacto con grupos de otros países que estén interesados en esto. Sí, en particular yo trabajo primero dentro del país con muchas instituciones del CONICET de distintas provincias del país, en particular el INENCO de Salta. También trabajamos con la Fundación Mundo Sano, que es una ONG que también tiene sedes en distintos lugares dentro del país. Y en el exterior tengo un vínculo muy importante ya de muchos años con la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, que ellos se dedican hace muchísimos años al estudio de mosquitos, y en particular ahora estamos desarrollando una red, que es la Red de Resistencia a Insecticidas de Sudamérica. Entonces ahí también tengo vínculos con personas que realizan el mismo tipo de investigaciones en otros países de Sudamérica, como Colombia, como Perú, Ecuador. Entonces, como casi todos tenemos las mismas problemáticas, nos ayuda muchísimo, porque ellos están muy avanzados, porque hacer países tropicales tienen esta problemática hace muchísimos años, y nos ayudan un montón con buscar alternativas o ayudarnos en cómo seguir nuestras investigaciones, qué líneas seguir, como para quizás nos ahorramos un montón de tiempo que a ellos les llegó poder dilucidar mecanismos
que en este momento nos ayudan y lo hacen mucho más rápido con la colaboración de ellos. Así que en ese sentido estamos como muy vinculados. Es re interesante lo que acabas de decir, porque bueno, en eso se basa el avance científico, ¿no? En todos los trabajos anteriores, todo el conocimiento acumulado por diferentes equipos, personas, instituciones, y cómo eso te sirve de escalón para seguir avanzando, es fundamental. Por eso siempre es importante sostener la ciencia, porque siempre aporta algo. O sea, eso que quizás estudiaron hace 20 años, quizás no era tan importante o no pensaban que podía ser un hallazgo 20 años después, ¿no? Sí, tal cual, eso es fundamental y además lo que pasa, por ejemplo, mucho en la temática particular en la que yo trabajo es, bueno, cuando hay resistencia a un insecticida, uno tiene que estudiar por qué los insectos son resistentes. Y en general son mecanismos que tienen que ver con la parte de biología molecular. Y lo que vemos a nivel de Sudamérica es que esos mecanismos se repiten en los distintos países. Entonces, por ejemplo, en un país detectan determinada mutación genética, ¿no? Con técnicas de biología molecular. Y una vez que en un país la detectan, ya para nosotros después es decir, bueno, ellos encontraron esta, ¿estará también en nuestro país? Entonces el camino se allana mucho más rápido. Claro. Y se pueden aplicar las mismas técnicas y ver si realmente nos encontramos con las mismas. Porque la realidad es que lo que se sabe de este mosquito es que es un mosquito que viene del continente africano y colonizó nuestro continente con las primeras exploraciones de los años 1500. Entonces, y de ahí se distribuyó a todo Sudamérica y América Central. Entonces es como que vino del mismo origen y a pesar de que en cada país hay situaciones particulares, se repiten estos hallazgos. Entonces eso nos persona muchísimo el camino y hace más fácil esta investigación, ¿no? Laura, te agradezco muchísimo todo lo que contaste, la verdad ha sido muy didáctica, muy interesante, la necesidad de informar, de saber estas cosas, de tomarlo en cuenta en lo cotidiano, en el día a día, para nosotros los legos, así que bueno, desde ya a disposición Macroscopio para todo lo que quieras difundir y esperemos que pronto puedan conseguir esa otra esencia, ese otro repelente mucho más efectivo para luchar contra estos bichitos que nos hacen tanto daño. Bueno, gracias a ustedes por el interés y a disposición para lo que necesiten. Hoy en Macroscopio escuchamos In Your Eyes de Peter Gabriel, ¿Qué tal? Divididos, Roadhouse Blues de The Doors y de Callejeros, Imposible. Los saluda Sandra Nicosia, nos encontramos el próximo lunes, Operación Técnica Beco Blanco.